carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahí donde está, yo le voy a pedir que levante su mano, póngase un momentito en comunión con Dios. Vamos a pedirle a Él que sea Él el que nos traiga su palabra, para que la palabra, una vez hecha rema por el Espíritu, pueda verdaderamente destruir fortalezas en nuestra alma. Padre, te damos gracias en esta mañana por la misericordia, Señor, que tú has tenido para con nosotros, ya que tú, Señor, permitiste que amaneciéramos con vida, que hubiera aliento, Señor, en nuestra vida, Señor, y nos levantáramos con el gozo de poder experimentar, Señor, de mañana tu presencia. Nosotros en esta hora te damos gracias por este grupo de tus hijas, las que creemos que fue el Espíritu Santo el que las invitó, y ellas aceptaron, Señor, esta cita contigo. Te suplicamos que sea el Espíritu de Dios el que pueda usar este vaso, Señor, para transmitir las palabras de Cristo. No las palabras humanas, no los pensamientos humanos, no los razonamientos humanos, sino que tu palabra pueda ser expuesta con libertad, con unción del Espíritu, y que sea tu Espíritu el que esté dando testimonio al Espíritu de las oyentes. Te suplicamos, Señor, que tú en esta mañana hagas lo que tú has dispuesto a hacer en la vida de cada uno de nosotros. No permitas que salgamos como venimos, sino permite, Señor, que podamos conocer lo que tú le revelaste al apóstol Pablo acerca de las fortalezas, especialmente de temor, que pueden hacer daño en nuestra alma y pueden, Señor, detener el propósito que tú tienes para nosotros. Danos, Señor, un tiempo en el cual haya espíritu de revelación, haya espíritu de conocimiento. Quita todo estorbo de las mentes, quita toda trampa del enemigo. Tomamos autoridad ahora, Señor, para que todo pensamiento ajeno sea quitado de nuestros corazones, de nuestra mente, y de esa manera, Señor, podamos, por medio de tu palabra, renovar nuestra mente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, en esta mañana quisiéramos compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. El tema pues está muy definido, como es destruyendo fortalezas de temor. Eso significa que pueden haber muchas fortalezas en el alma, y creo que lo primero que tenemos que hacer es entender qué es lo que la Biblia dice acerca de las fortalezas, porque si usted quiere pelear la batalla contra esas fortalezas, tiene que saber a qué se está enfrentando. El apóstol Pablo dice en el capítulo 6 de Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes en las tinieblas, que indudablemente nos refleja a nosotros que la batalla del cristiano es una batalla espiritual. Usted no pelea contra carne y sangre, usted pelea contra espíritus. Y esos espíritus muchas veces oprimen, otras veces cuando las puertas son abiertas, especialmente por pecados continuos, hay hasta posesiones. De tal manera que yo creo que nosotros tenemos que saber contra qué peleamos, tenemos que descubrir por medio de la palabra del Señor a qué nos estamos enfrentando. Creo que las hermanas escogieron este tema precisamente porque en algunas ocasiones hemos compartido con ustedes, y yo en lo personal creo que el temor y la fortaleza de temor en la mente, en el alma de muchas mujeres está ocasionando grandes estragos. La vida de la mujer especialmente es atacada fuertemente en su mente, y las fortalezas precisamente se levantan en la mente. Por eso escogí este pasaje donde dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra contienda, y es interesante que hay una versión que dice las armas de nuestra milicia. Así que ¿cuántas de ustedes son del ejército de Dios? ¿Cuántas ya se
enrolaron en la milicia del Señor. Sí, estamos en una batalla. Desde que usted llegó a los caminos del Señor, aunque inmediatamente usted experimentó paz en su corazón, experimentó reposo, indudablemente usted se dio cuenta que empezó una batalla. Porque antes, sin Cristo y sin esperanza, creíamos que las cosas que hacíamos estaban bien. Pensábamos que las cosas que en nuestra mente se desarrollaban como ideas estaban bien. Sin embargo, en la medida que hemos empezado a conocer la palabra de Dios y en la medida que el Espíritu Santo ha empezado a hacer un trabajo en nuestros corazones, hemos empezado a darnos cuenta que estamos frente a una batalla. Y precisamente el temor, siempre he creído que es una de las mejores armas que el diablo tiene para poder atacar no solamente a la mujer, también a los hombres, pero especialmente he notado que la mujer es presa de mucho temor. Indudablemente la Biblia dice y habla del temor a Jehová, y no vamos a hablar ahora del temor a Jehová, sino que vamos a hablar precisamente del temor que nosotros muchas veces tenemos para enfrentar la vida. Yo sé que usted está aquí sentada, pero sé que está batallando con temores. Y esos temores que pudieron haber iniciado, esos miedos, esas fobias que pudieron haber iniciado como algo sumamente sencillo en su corazón, un pequeño pensamiento, para algunas se puede estar levantando como una fortaleza. Y la palabra fortaleza, nosotros tenemos que entenderla. Me gusta mucho que grafiquemos la palabra, porque si nosotros no la graficamos en nuestras mentes, probablemente no logremos entender y se vuelva solo conceptos abstractos. El Señor Jesús enseñó siempre con corderitos, enseñó con figuras, y les enseñó viendo los trigales, y les hablaba de un sembrador que salía a sembrar, les hablaba de agua, les hablaba de terrenos, les hablaba de corderos, les hablaba de muchas cosas, porque deseaba que sus discípulos pudieran entender la palabra en su corazón. Una fortaleza, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, habla de un castillo. Y eso nos remonta a nosotros a la Edad Media, ¿verdad? ¿Cuántos han visto películas donde se ven castillos? ¿Ha visto usted películas donde hay castillos? Bueno, los castillos son fortalezas. Aún la conquista que las hermanas que son miembros de la iglesia de la tierra de Canaán, que estuvimos viendo hace unos meses, nos indicaban cómo Jericó era una tremenda fortaleza. Los arqueólogos han descubierto que los muros de Jericó eran tremendamente anchos, casi 3 metros de ancho, y eran altísimos. Y entonces los pueblos siempre, a través de toda la historia humana, desde que han tenido que enfrentar enemigos, han levantado alrededor de ellos fortalezas. Pero la palabra fortaleza nos habla de un castillo, nos habla de algo que protege a los que están dentro. Entonces, por un lado, aunque la fortaleza protege, nosotros vamos a hablar esta mañana de derribar fortalezas. Porque, ¿cuántos saben que Jehová es nuestra fortaleza? Esa fortaleza, indudablemente, es la que nos rodea. Dice la palabra que Él nos rodea, ¿verdad? David en los Salmos entendió quién era Dios precisamente cuando era perseguido por un enemigo. Y David entendió que aunque estaba expuesto al ejército de un rey loco, él sabía que Jehová era su fortaleza. Y por eso también dijo, Jehová es mi castillo fuerte. Y cuando Martín Lutero, aquel tremendo reformador del siglo XVI, tuvo que enfrentar precisamente a todo el mundo religioso donde había pertenecido, él también recibió inspiración, creo yo, para escribir aquel canto que tal vez usted recordará: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Porque él entendió que ante la adversidad, la fortaleza que viene de Dios es la que verdaderamente nosotros tenemos que tener. Sin embargo, el apóstol, ya entendiendo en nuestra mente que una fortaleza es como un castillo, acuérdese que esos castillos tenían un puente levadizo, había un foso, difícilmente podrían entrar los enemigos. Ahora nosotros vamos a hablar de fortalezas que el enemigo, aprovechando ciertas circunstancias que nosotros permitimos en la mente, hace alrededor de nosotros y nos cautiva.
¿Sí? Una fortaleza en la mente, en el alma, especialmente una fortaleza de temor, es como una muralla inexpugnable que hace que usted esté cautiva. Para hablar de miedos tendríamos o de temores, usted y yo creo que si tuviéramos la oportunidad de hacer un listado, yo sé que usted tiene temor por sus hijos. A veces hay temores. Si usted vive en un lugar geográfico donde hay maras cercanas, usted tiene temor a las maras. Usted tiene temor a cruzar un vehículo, una calle ancha, porque indudablemente hay temor de ser atropellado. Usted puede tener temor al futuro. El hombre, hablando del hombre y la mujer, pueden enfrentar temores al futuro. Yo creo que todos, en algún momento de la vida, enfrentamos temores al futuro. Y el futuro puede ser mañana, o puede ser pasado mañana, puede ser dentro de un año. Cuando las mujeres, ¿cuántas mujeres les gusta ver noticias en la televisión? Levánteme la mano. Así sinceras. El 80-90%. Y las que no levantaron, me imagino que leen la prensa. Cuando ustedes ven las noticias, especialmente noticias como Primer Impacto, cuando mi mamá estaba con vida, ella le gustaba ver las noticias. Y generalmente se ponía aprensiva después de ver las noticias. ¿A usted no le agarra temor cuando ve las noticias? ¿Sí? Entonces no las vea. Yo quiero tratar de desenmascarar en esta mañana los artificios, las artimañas, las trampas, las sutilezas del enemigo para producir temor. Es cierto que nosotros tenemos que estar informados. Pero uno de los grandes problemas es que en la medida que usted ve noticias, o lee la prensa, o comenta en el mercado lo caro que está la vida, o la inseguridad que hay en el país, y tantos temas que son cotidianos entre mujeres, en esa medida, por lo menos, nosotros deberíamos también de leer las buenas noticias de salvación que están aquí. Uno de los grandes problemas de la mujer es que no lee la Escritura. Lee la prensa, mira la televisión, pero no lee la palabra. Y como no lee la palabra, y la palabra no mora en abundancia en su corazón, en su alma, en su espíritu, cuando es impactada, porque ustedes son muy sensibles. La mujer está acostumbrada a hacer un radar. ¿Sabe usted que la mujer es un radar? ¿Sabe lo que es un radar? Acuérdense que estamos hablando en el contexto de una batalla. Porque para derribar fortalezas, le repito, tenemos nosotros que aprender a pelear una batalla. Y hemos dicho que esa batalla es espiritual. Bueno, en cualquier batalla moderna, en el siglo pasado me parece que fue cuando se descubrió el radar. Y el radar sirve precisamente para detectar, como diría un personaje cómico que usted alguna vez oyó o vio, para detectar la presencia del enemigo, ¿verdad? Eso es un radar. Este personaje tenía antenitas de vinil. Pero la mujer es un radar. Es muy sensible, especialmente a oír voces de tipo espiritual. Y quiero decirle que esas voces, se lo quiero recordar, como Adán y Eva, y acuérdese que había una mujer en el huerto, también era muy sensible a las voces. Y en el huerto estaba la voz de Dios, estaba la voz del serpiente, que por un tiempo fue un mensajero de Dios, un instrumento de Dios. Por eso entendemos que Eva se acostumbró a tenerle confianza a este personaje. Sin embargo, nunca supo entender ni discernir cuando este personaje cambió de bando y se volvió de mensajero de Dios, de mensajero del diablo. Pero también escuchaba la voz de Adán. Eso quiere decir que habían tres voces: la voz del hombre, la voz de Dios y la voz del diablo. ¿Me está siguiendo? Y esas exactamente siguen siendo las voces que la mujer capta en su radar.
Esos radares son sumamente sensibles, y cuando una mujer no está cubierta por su varón, puede ser sumamente peligroso, porque Eva estaba sola cuando oyó la voz del serpiente. Yo no sé cuántas veces ella platicó con él. La Biblia solo habla del relato que nos interesa conocer, del hecho, pero no nos dice cuántas veces habló. Yo creo que el serpiente tuvo que haber tratado de conquistar a Eva en sus razonamientos, en sus especulaciones, por mucho tiempo, hasta que logró su objetivo. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la televisión? ¿Qué tiene que ver esto con la prensa? ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros oímos? Los sentidos, de alguna manera, son como ventanas del alma. Dice la Biblia en Proverbios que los ojos son las ventanas del alma. Por eso, si uno tiene la oportunidad de ver a los ojos a alguien, puede entender qué está sucediendo. Y yo como pastor he podido ver el temor en muchas de ustedes. Hay temores porque el esposo puede adulterar. Hay temores que el esposo pierde el trabajo. Hay temores que la iglesia se divida. Hay temores de todo tipo. Algunas tienen temores a la oscuridad. Otras tienen temores a diferentes situaciones. Todo producto precisamente de lo que cada una de ustedes ha vivido. Yo le aseguro que una jovencita o una niña que tuvo un papá sumamente estricto, que sin conocimiento de Dios, o aún peor, con conocimiento de Dios, pero sin sabiduría y sin poder aplicar la palabra en la corrección o en lo que salía de su boca, pudo precisamente poner o abrir una puerta de temor, porque un padre sumamente estricto puede producir temor en sus hijos. Cada uno de nosotros sabemos que cuando vemos a un niño temeroso es porque probablemente en casa son sumamente estrictos. Una jovencita, una niña que su mamá le levanta un leño para pegarle, y eso usted sabe que es hasta cierto punto normal en nuestro medio. Un padre que golpea a sus hijos abre puertas de temor. Hay mujeres que han sido dañadas precisamente desde su niñez. Aquellas jovencitas que fueron violadas o fueron manoseadas, yo tengo que hablar claro, hermana, en esta mañana, pueden tener en su corazón tremendas puertas abiertas al temor. Eso puede incluso estar por años dañando aún su vida sexual en el matrimonio y aún su matrimonio. Muchas mujeres que tuvieron padres estrictos buscaron esposos que no tuvieran un carácter fuerte. Y muchas veces a través de los años vinieron a darse cuenta que sus esposos se volvieron también iracundos, se volvieron también abusivos, se volvieron irrespetuosos, y en su corazón inmediatamente empiezan a descubrir que esas puertas de temor, esas semillas latentes, como diría un ministro, están ahí, y que son activadas muchas veces por noticias, son activadas por impactos. Una madre que su hijo es golpeado por una mara, indudablemente va a desarrollar temor. Yo sé de mujeres que no pueden salir de noche. Tienen temor, tienen miedo, son buenas cristianas, tienen una buena comunión con Dios, tienen años de caminar en el Señor, pero todavía la palabra no ha sido lo suficientemente poderosa en ellos, no porque la palabra no sea poderosa, sino que porque la han ahogado. Dice que hay un terreno en el corazón que ahoga la palabra. De tal manera que Pablo dice, ahí en el verso 4, porque las armas de nuestra estrategia, me llama la atención que la palabra original dice nuestra estrategia, no hablan tanto de milicia, no habla tanto, como dice acá, de contienda, sino que habla de estrategia. Yo le quiero decir a usted que el diablo tiene una estrategia. Y la estrategia preferida del diablo
especialmente en la mujer, yo tengo esa tesis y yo se la expongo y usted la medita, usted tiene Espíritu Santo, es producir temor en la mujer. Porque cuando hay temor, esa fortaleza que rodea a la mujer, el miedo, ¿usted sabe que paraliza? Hay mujeres que Dios las quiere usar, pero nunca se atreven a tomar un micrófono, por miedo, por temor. Se enferman. Cuando Dios las quiere usar, el temor las paraliza. Hay mujeres que Dios las quiere usar porque cada una de ustedes tiene un plan de Dios. Ustedes tienen que saber que Dios las trajo al mundo no como ciudadanas de segunda categoría. Dios las trajo a usted a esta tierra exactamente con el mismo plan que trajo a los hombres. Lo único que entendemos es que Dios tiene un orden. Y Dios ha puesto a los varones, en el contexto del matrimonio, como cabezas. Y en el contexto de la familia, los padres como cabezas. Pero eso en ningún momento significa que un padre o un esposo va a anular. Y eso es precisamente lo que la mayoría de esposos y la mayoría de padres hace. Y estoy hablando en el contexto de la iglesia. Estoy hablando no de los inconversos. Estoy hablando de esposos cristianos que le pegan a sus esposas. Estoy hablando de padres que son totalmente fuera de sabiduría, fuera de entendimiento, fuera de instrucción bíblica para poder tratar adecuadamente con sus hijos, porque los denigran, porque los dañan, porque no les respetan su personalidad, porque los provocan a ira. Y de todo eso habla la Escritura. Pero cuando yo estoy hablando de fortalezas, de poder, de temor en su corazón, en su alma, es porque esa fortaleza la puede tener a usted prisionera. Y hay armas para destruir las fortalezas. De eso le quiero hablar. No solamente qué son las fortalezas, qué alcance pueden tener en su corazón, en su vida diaria. Quizá ahorita usted está meditando por qué a usted le cuestan ciertas cosas. Muchas de ustedes no le tienen temor a sus esposos, porque son violentos, porque son iracundos, porque son carnales. Yo sé que este cassette lo van a oír los varones, pero yo tengo que decir la verdad. También sé que, gracias a Dios, hay esposos espirituales, hay esposos que han aprendido a ser sacerdotes en su hogar, pero yo tengo que hablar de aquellos que en determinado momento el enemigo los ha utilizado para despertar el temor que puede estar en su corazón. Yo he oído de mujeres que me han dicho, hermano Sergio, a mí en la vida nunca me ha pasado nada malo. Y digo yo, qué bueno. Pero es la excepción de la regla en el contexto femenino. Especialmente en nuestros países, donde lamentablemente lo que hemos conocido como machismo y que parece que siempre lo sacamos a colación, pero tenemos que sacarlo porque sigue siendo un área del alma en el hombre que el espíritu quiere vencer. Ese machismo hizo que nuestros papás nos enseñaran a nosotros los varones que la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Verdad que sí? Esos son argumentos del mundo. El machismo, que viene de generación en generación, yo no sé, quizá el español que vino a conquistar nuestra tierra es machista, por naturaleza, quizá. No he estudiado eso. Y quizá ancestralmente, por el lado de España y por el lado de la raza maya, también nos damos cuenta que como cualquier cultura antigua, la mujer siempre fue un elemento decorativo, un elemento de servicio, un elemento para tener hijos, pero nunca un elemento que figurara. Todas las culturas antiguas reflejan precisamente lo que en Génesis, producto del pecado, el Señor trasladó a Eva. Y todo eso creo yo que ancestralmente ha producido un daño. Pero gloria al Señor que hace 2000 años el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa y puso el juicio contra la mujer, lo puso anulado porque lo puso en la cruz del Calvario.
Sin embargo, es interesante que la Biblia nos establece los órdenes. Pero yo quiero insistir en los alcances de las fortalezas de temor. Usted tiene que saber que el temor está produciendo que muchas veces usted no pueda tener confianza, libertad de hablar con su esposo. Hay mujeres que no se atreven, aun cuando saben que su esposo está en adulterio, aun cuando saben que su esposo anda con otra, aun cuando saben que su esposo le está engañando, no se atreven a hablar con él. No saben cómo. Especialmente si el esposo anda con arma. Especialmente si el esposo no necesita armas, pero tiene puños. Especialmente si el esposo es de carácter irascible, no se le puede decir nada. El estrés moderno ha hecho que los hombres desarrollen mucha ira, desarrollen caracteres virulentos. Pero indudablemente eso es tema para ellos. Pero eso que puede hacer o levantar una fortaleza, y ahorita yo quiero ampliar un poquito más, viendo en la palabra, en el verso 5, porque las armas dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Hay armas para destruir las fortalezas. Pero en el verso 5 el apóstol nos amplía y nos dice que la destrucción de fortalezas son argumentos, son especulaciones. Esa palabra especulaciones en el griego se puede traducir como logismos y viene de la lógica. Usted sabe que la lógica de alguna manera es un ejercicio mental. Todos nosotros tenemos lógica. Los matemáticos descubrieron la lógica matemática, pero todos nosotros decimos eso es lógico. ¿Por qué decimos que eso es lógico? Porque a la larga, desde niños, nosotros hemos engramado en nuestra mente, en nuestra alma, diferentes clases de informaciones que, como un banco de datos, a través de la memoria han quedado ahí y nos permiten a nosotros entender de generación en generación, de conocimiento en conocimiento. La escuela misma nos traslada conocimientos, la iglesia nos traslada conocimientos y a la larga nos establecen en nuestra alma una lógica. Pero para muchas de ustedes es lógico que sus esposos vean a otras mujeres. Porque es una especulación, como dice la Biblia, es un pensamiento que a la larga se ha trasladado aún culturalmente. Hay culturas donde todavía hoy para la mujer es lógico que el esposo la haga caminar atrás de él. Para muchas culturas es lógico que el esposo la trate como una sirvienta nada más, como un objeto sexual. Todavía existen ese tipo de culturas. Y de alguna manera dice, destruyendo especulaciones. Son razonamientos, son juicios, son decisiones, todo eso implica esa palabra logismos. Eso quiere decir que las experiencias que tú has vivido hasta el día de hoy, de alguna manera, son especulaciones, son criterios, son opiniones que han dado acerca de ti. Es lo que tu esposo ha dicho cuando ha dicho que no sirves para nada. Un esposo molesto, cuando no obtiene lo que quiere obtener, muchas veces lo que hace con palabras es dañar el corazón de su esposa y traslada conceptos iracundos que denigran a la esposa. Y el problema de muchas esposas es que creen las palabras que su autoridad, en este caso familiar, está transmitiendo. Y nuevamente insisto que el hecho de no tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tú eres una hija de Dios, que si tú ya entregaste tu vida al Señor, si tú ya naciste de nuevo, si tú crees en tu corazón por el Espíritu que el Señor es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario, Él dice que eres una hija, la hija de Dios, una hija de Dios. Y ser hijo de Dios es maravilloso. Es maravilloso. Si tú sabes quién es Dios, si el Espíritu te ha revelado quién es Dios y tú eres su hija, eso es algo maravilloso. Y tener la palabra ahí morando abundantemente en el corazón
es un escudo que hace que lo que dicen otros rebote. Lamentablemente, muchas de ustedes han creído lo que los hombres han dicho de ustedes. Creyeron lo que dijo un padre, creyeron lo que dijo un esposo, creyeron lo que a veces dicen los hijos. Porque tristemente los hijos, especialmente aquellos hijos rebeldes con los que muchas veces se tiene que batallar, profieren insultos muchas veces a sus mamás. Faltan el respeto a sus madres. Y eso también hace que muchas veces, si papá dijo que yo era así, si mi esposo dice que yo soy así, y mis hijos también volvieron a decir que yo soy así, llego a creerlo. Y esa especulación hay que destruirla. Esa especulación hay que destruirla, hay que desarraigarla, no hay que creerla. El problema es cuando tú lo crees. Cuando tú crees lo que dijo un padre, cuando tú crees lo que dijo una autoridad, cuando tú crees lo que dijo un jefe, cuando tú crees lo que dijo un maestro, cuando tú crees lo que dijo un pastor en contra de ti y lo aceptas en tu corazón, eso se puede volver una fortaleza donde tú estás cautiva. Y por eso Pablo dice, destruyendo especulaciones. Eso no viene de Dios. Y todo razonamiento altivo. Esa palabra nos indica a nosotros, se puede traducir como algo elevado, una cosa elevada, una cosa alta, muy alta. Habla también de algo, una estructura elevada. Por eso el temor, la fortaleza de temor, los razonamientos altivos, es como estar adentro de un tremendo muro que está a tu alrededor y que no te permite salir. Muchas mujeres caminan hacia la iglesia. Es sumamente delicado que muchas veces dentro de la estructura de la iglesia, los puestos ejecutivos son ocupados por varones. Y eso está dentro de la estructura de la iglesia. La estructura de la iglesia bíblica genuina no puede permitir apóstolas, aunque ahora hay movimientos de apóstolas. No puede permitir pastoras, aunque hoy hay muchas pastoras. Sin embargo, eso incluso muchas veces dentro de la práctica de la misma iglesia hace que los varones no trabajados todavía en su alma ejerciten tal autoridad sobre las mujeres, estoy hablando en el contexto de la iglesia, que nuevamente las hacen sentirse apachadas. Y el temor está latente. Por eso hay muchas mujeres que no desarrollan lo que Dios tiene para ustedes. Yo siempre me gozo cuando estoy con mujeres, en grupos así. ¿Sabe por qué? Cuando yo veo una hermana tocar un saxofón, digo yo, qué bueno. Cuando yo veo una mujer tocar una batería, un teclado, cantar, yo me gozo. Cuando veo a una mujer enseñar, yo me gozo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está restaurando el ministerio de la mujer. Dios está poniendo en su justo lugar a la mujer. Indudablemente hay movimientos modernos dentro de la iglesia que están transgrediendo la estructura, pero de eso no nos vamos a ocupar hoy. Pero cuando nosotros caminamos bajo lo revelado en la palabra, siempre vamos a encontrar a un Jesús que mujeres lo seguían en su ministerio. Lucas 8, usted lo puede apuntar ahí y lo puede leer despacio. Es interesante encontrarme con mujeres que fueron vitales en la vida del apóstol Pablo y darme cuenta que indudablemente la mujer dentro de la iglesia tiene un papel tremendo que jugar, siempre dentro de, como insisto, el marco estructural bíblico revelado por los apóstoles. Sin embargo, es el temor el que te paraliza, es el temor el que te detiene, es aquella palabra no sirves, es aquella palabra sos una tonta, es aquella palabra nada puedes hacer bien, solo para esto sirves.
Son esas palabras las que están muchas veces enraizadas porque las has creído. Pero no has creído lo que Dios dice de ti. No has creído que eres una hija de Dios. No has creído que Él dice que es tu padre. No has creído que aunque te hayas quedado viuda, Él dijo que es tu esposo. No has creído que aunque te hayas quedado sin padre, Él dice que es el padre de los huérfanos. No has creído que Él es tu proveedor. No has creído que Él es tu sanador. No has creído que Él es el que hace vallado alrededor de ti y que envía ángeles alrededor para que tu pie no tropiece en piedra. No has creído que Él es tu escudo. No has creído que Él es tu salvador, tu sanador. Él es todo para ti. Todavía no lo has creído, porque aquel que empieza a creer en su corazón la palabra de Dios va a obtener las armas para destruir todo razonamiento altivo. Los hombres tienen razonamientos altivos en contra de la mujer y los hemos creído. Pablo sigue diciendo que esos razonamientos altivos se levantan, oiga bien, se levantan contra el conocimiento de Dios. Tú tienes que entender que si estás adentro de un razonamiento, de una fortaleza, de una especulación que ha dicho tu esposo, ha dicho tu padre, ha dicho quien sea, que tú no vales, que tú no sirves, que te va a ir mal. Hay padres que le han dicho a sus hijas, te va a ir mal. Las han maldecido. Y han creído esa maldición. Y están ahí agazapaditas. Así las veo. Escondidas. Ocultas en un rincón. Y ven alto. No pueden escapar. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo hoy puede romper, y va a romper esos muros, va a romper esas fortalezas que se han levantado contra el conocimiento de Dios, porque la palabra nos traslada el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo quiero que usted me entienda muy bien en lo práctico lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque si usted va a aprender, porque no es importante que usted venga a un desayuno, si no aprende cómo pelear contra las fortalezas. Porque estamos hablando de fortalezas de temor, y dentro de ellas podemos encontrar toda una gama. Tú, indudablemente, el Espíritu ya te está hablando acerca de cuáles son esos miedos que tú estás enfrentando. Sin embargo, hay otro tipo de fortalezas, que hoy indudablemente no vamos a hablar de ellas, pero nota que esas fortalezas se mueven y se alimentan por pensamientos. ¿Estás leyendo ahí? Por eso el pensamiento que te llega a ti cuando ves noticias, si te amedrenta, apaga la televisión y ponte a orar. Porque entonces van a bajar los pensamientos de Cristo. Porque de alguna manera, yo creo que la información produce un efecto totalmente diferente en la mujer que en el hombre. El hombre le gusta estar informado. Eso no quiere decir que tú no te informes, pero si la información te hace daño, si lo que llega a tus oídos te hace daño, si lo que ven tus ojos te hace daño y te provoca temor, entonces tienes que dedicarte a poder tener una relación mucho más profunda con el Señor, leer su palabra, adorarle, tener una comunión íntima con Él que te haga fuerte en Cristo. Porque dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio. A ti te van a llegar muchos pensamientos. Y te llegan muchos pensamientos. Y te están llegando pensamientos ahorita. Y esos pensamientos, si no son de Dios, tienes que aprender a discernir, a capturarlos. Y llevarlos cautivos, porque ese es el proceso de derribar fortalezas. Poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. No eres tú la que debes estar cautiva de una fortaleza de temor. Es que por medio del poder del Espíritu Santo,
usando las armas de nuestra estrategia. Dios es un estratega y es el mejor. No ha perdido una batalla. Todavía no ha perdido una sola batalla. Aleluya. Y no la va a perder. Dios es un Dios de estrategias, pero Él necesita revelarte a ti la estrategia. Hermano, ¿cómo voy a dejar de tener temor por mis hijos? Ora. Esa es una estrategia. Eso es un arma de nuestra estrategia, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tú debes de levantarte como una intercesora por tus hijos. Tú debes de levantarte como una intercesora por tu esposo. Tú debes de levantarte como una intercesora por los ministros de la iglesia donde asistes. ¿Sabes por qué? Porque eso va a permitir que vivas sin temor. Bueno, como hoy me dijeron que puedo predicar todo lo que quiera, yo quiero llevarte a unos pasajes que nos van a permitir entender un poco mejor lo que queremos trasladar. Yo quiero mostrarte cómo el temor funciona. ¿Qué es lo que produce el temor? Nehemías, capítulo 14. Está después de Esdras. Esdras, Nehemías, Esther, antes de Esther. Capítulo 4. Y vamos a ver cómo el temor, incluso aquí al pueblo de Israel, compuesto por hombres, mujeres y niños, empezó a producir algo, o cómo actúa. Yo quiero que tú entiendas lo que la Biblia dice. Verso 14 dice: cuando vi su temor. Leamos desde el verso 12, tal vez para que entiendas bien. Y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron 10 veces, subirán contra nosotros. Yo quiero que tú entiendas bien el proceso. Israel, el remanente que regresó del cautiverio, eran temerosos. Estuvieron 70 años precisamente en cautiverio, siendo esclavos. Y uno que es esclavo, indudablemente desarrolla temor. Porque el que es esclavo no es dueño ni de su propia vida. De tal manera que ellos venían con corazón atemorizado. Así llegaron a Israel. No había murallas en Jerusalén. Eran presa fácil de los enemigos. Y note que dice: y sucedió que cuando los judíos que habitaban cerca de ellos vinieron y nos dijeron, ¿cuántas veces? ¿Cuántas? Es con usted, ¿cuántas? Ok, está aquí conmigo. Y 10 en la Biblia siempre ha sido un número de prueba total. 10 veces. O sea, no 1, 2, 3. Pero esos judíos no traían buenas noticias al remanente que estaba levantando las murallas. Subirán contra nosotros de todo lugar a donde os volváis. Podría parecer una información interesante porque ponía en antecedentes a esos judíos que iban a ser atacados. Pero nuevamente vuelvo a las noticias. ¿Qué noticias oyes tú? Por eso los rumores, las murmuraciones dentro de las iglesias, que caminan más fácilmente entre las mujeres que entre los hombres. ¿Aló? ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Se levanta un rumor y corre como reguero de pólvora. Porque ustedes, hermanas, son muy comunicativas. ¿Aló? Es que a mí no es que me gusta el chisme, me entretiene. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Entonces, a veces la murmuración produce temor. Y peor si van a hacer tal cosa. Y peor si tal cosa. Y peor, eso produce temor. Y nota que a los judíos les llevaron temor. Sigue leyendo. Cuando vi su temor, ¿qué produjo el temor? ¿Qué produjo el temor? Las noticias malas. ¿Qué produjo en aquellos espías que fueron a espiar la tierra de Canaán en el pueblo? Eran 12, uno por cada tribu.
2 decidieron, vieron lo mismo que los 10, pero eran de otro espíritu, y dijeron, sí, hay gigantes, sí, hay esto, sí hay ciudades amuralladas, sí hay aquello, pero Jehová de los ejércitos nos entregará la tierra. Pero 10 no pasaron la prueba. Y 10 dijeron, somos como langostas delante de ellos. Note la información, note cómo la información llegó al alma del pueblo y desfallecieron. Toda información que está llegando a tu corazón, venga de donde venga, que provoca temor, no viene de Dios. Tú tienes que aprender a discernir. Y dice, cuando vi su temor me levanté, este es Nehemías, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Nota cómo el enemigo saca una palabra, pero Dios inmediatamente saca otra. El problema es cuál vas a creer. Porque como sanador, y yo puedo darte a ti incluso sanidad. Cuando el diablo dice, tus hijos se van a perder, Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. ¿A quién vas a creer? En la medida que tú creas a Dios, vas a ver que vas a destruir fortalezas. Yo espero que estés entendiendo la estrategia, que estés entendiendo qué armas tienes, que te estés dando cuenta que la palabra es espada de 2 filos. Aleluya. Y que puede destruir esas fortalezas. Cuando vi su temor me levanté. No les tengáis miedo, fue la palabra del hombre de Dios en ese momento. Acordaos del Señor. Eso es lo que tú necesitas hacer cada vez que hay temor. Acordarte del Señor. Que es grande. ¿Por qué le está diciendo que es grande? Porque el enemigo era grande. Pero no importa quién sea tu enemigo. Si el enemigo se levanta como río, el Señor es poderoso, gigante. Si la fortaleza es inexpugnable, si los gigantes son muy altos, más alto es el que está con nosotros, más poderoso es el que está con nosotros. Grande y temible. ¿Usted le ha puesto atención al concepto de Dios temible? ¿Qué es temible? Produce miedo, ¿verdad? Entonces lo que te está diciendo es, si tu enemigo te produce miedo, el que está de tu lado, ese produce más miedo. ¿Estás entendiendo? Es el que tú tienes, es el que está de tu lado, grande y temible, y luchar por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Ese es un mensaje para los sacerdotes del hogar. Así que ya estoy pensando en un desayuno para hombres. Amén. ¿Cuántos le van a comprar la entrada a su esposa? Gloria a Dios, qué bueno. Sí, porque ellos a veces son meros. No les vaya a decir. Si no, ya sé quién se lo dijo. Sucedió que vuestros enemigos se enteraron que lo sabíamos y que Dios había desbaratado sus planes. Entonces todos nosotros volvimos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Nota que el temor los paralizó? El temor paraliza. Muchas mujeres solo temen por sus hijos, pero no oran. Se preocupan, pero no se ocupan. Déjenme explicarles. Preocupación es ocuparse en algo antes de la verdadera ocupación. Y ustedes se preocupan. Se ocupan antes. ¿Me están entendiendo? De que las cosas sucedan. Y lo que deben hacer es ocuparse en la oración, en la intercesión. Usted cuando salgan sus hijos, quédese orando un ratito. Haga vallado alrededor de ellos. Rodelos. La oración es eficaz. Ocúpese en eso. Ocúpese en usar las armas espirituales y se va a dar cuenta que la preocupación se va a ir. Mire lo que dice el Salmo 27.
Esto es bien importante, 27.1, solo apúntelo, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Ese David era tremendo. ¿A quién? Mire, cuando yo digo ¿a quién temeré? Yo estoy casi retando a los enemigos. David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Filisteos, Dios. Amorreos, tampoco. Y David peleó las batallas de Dios y siempre las ganó. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Eso está bonito para ponerlo en la sala de su casa. No, escríbalo en su corazón. Escríbalo en su corazón. Escríbalo en su corazón. Dice el Proverbio 1:33, pero el que me escucha, oiga, el que me escucha, no oiga tanto a los de abajo, empiece a oír al de arriba. El que me escucha vivirá seguro. ¿Oyó bien? El que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Proverbios 1:33. Si usted escucha a Dios, si usted escucha su palabra, si usted medita en ella, el resultado es que usted va a descansar. Y sin temor, y vivirá sin temor al mal. Proverbios 3:24, son proverbios que debería usted meditar en su corazón. Cuando te acuestes, después de ver primer impacto, con sus noticias tan feas, ¿verdad? Imagínese usted quién puede quedarse tranquilo cuando ve a un montón de mareros decapitar hombres en una cárcel. ¿Quién puede estar tranquilo con eso? Hay cosas que nuestros ojos no deberían de ver, que deberíamos de aprender a no ver. Gloria a Dios. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Muchos de ustedes por ver en la televisión cosas tienen pesadillas. Sueñan que los mareros andan detrás de sus hijos. ¿Verdad que le ha pasado? ¿Sí o no? Que tenga cuidado, aprenda a vivir la vida cristiana. Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve. La mujer virtuosa. Proverbios 31 dice, no tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata, o doble ropa, dice otra versión. Porque la mujer virtuosa no tiene temor de las inclemencias, no tiene temor de los de su casa. ¿Por qué? Porque ha confiado en Dios y has hecho lo que le toca hacer. Muchos de ustedes por temor se deprimen. Por temor se enferman. ¿Se están dando cuenta? Por temor no sirven dentro de la iglesia. Pero indudablemente que el Señor quiere que nosotros podamos salir. Si regresamos ahí a nuestro pasaje original, yo voy a ir terminando porque deseo con todo mi corazón ministrar esta palabra. Dios me mostró cómo lo vamos a hacer hoy. Estábamos en el capítulo 10, ¿se acuerda? De Segunda de Corintios. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levantan contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios muestra que cuando tú tienes temor, Génesis capítulo 3, verso 10, te oí en el huerto y tuve miedo. Después de pecar, Adán y Eva le dicen a Dios, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Note que el conocimiento de Dios dice que cuando tú tienes temor, te escondes. Tenemos que salir de las fortalezas. Hoy se va a bajar el puente levadizo del castillo donde has estado prisionera. Y vas a poder salir a libertad. Nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios. El miedo no les ha permitido pelear. Jueces 7:3, les lo han dicho, dice: ahora pues, proclama a oídos del pueblo, diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta el monte Galaad. Y 22,000 personas regresaron. Cualquiera que tenga miedo y tiemble no está apto para pelear. Pero usted en esta mañana está dispuesta a pelear. El miedo no la debe de paralizar. Hay cosas que el Señor va a hacer esta mañana. Yo termino. El enemigo es astuto y por medio del temor levanta pensamientos, ideas, decisiones, argumentos, especulaciones en tu mente. Eso quiere decir que tú, como hija de Dios, necesitas urgentemente renovar tu mente por medio de la palabra que debe morar abundantemente en tu corazón. Como Dios es un Dios de estrategias, yo voy a hacer grupos de ministración. Aquellas que tienen temor por sus hijos, vengan aquí rápidamente. Que hay temor por sus hijos. Hasta temores enfermizos, ya no los dejan ni salir por el temor que tienen por sus hijos. Aquí van a estar todas las que tienen temor por sus hijos. Solo las que tienen temor por sus hijos aquí. Tal vez va a ser uno de los grupos más grandes. Que les pueda pasar algo a sus hijos. Que sus hijos se aparten del Señor. Que sus hijos sigan siendo rebeldes. Que sus hijos no tengan los recursos para estudiar. Todas las que tienen temor por sus hijos, que sus hijos estén pecando, que sus hijos ya están alejados, que los ven, ustedes los disciernen lejos, se van a quedar de este lado. Yo voy a pedir a mi hermano Mene, hermano Servio, mi hermano anciano Víctor, y voy a pedir a todas las líderes que me ayuden, por favor. Vamos a empezar a ministrar este grupo acá. Empiecen a moverse, por favor, rápidamente ustedes, como el Espíritu les está llevando. De este lado van a venir todas las que tienen temor por sus esposos, que caigan en adulterio, que se los lleve otra mujer, que pierdan su trabajo, que se alejen del Señor, o tal vez ya están alejados. Todas las que tienen, rápido, por favor, rápido, corra. Aquí se van a destruir fortalezas. Todas las que tienen temor por sus esposos. Aquí de este lado, por favor, vénganse para acá. Las que tienen temor por sus esposos. Aquí de este lado, lo más rápido posible. Y también las diaconisas de las damas nos ayudan con este grupo también. Hermano Carlos también nos ayuda. Aquí al centro van a venir todas las demás que están batallando con un temor, con un miedo, no importa cuál sea. Aquí en el centro, por favor, se quedan de pie porque no hay mucho espacio. De pie. Cualquier temor al futuro, temor a la calle, temor a la violencia, cualquier temor que tú tengas. Temor a que te roben tus bienes, temor a que te asalten. Si me ayudan los hermanos para mover tal vez una de las mesas,
para que quepan todas. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero explicar lo que vamos a hacer. Solo póngame atención, no pierda la comunión. Lo que usted está sintiendo de parte del Señor no lo pierda. Solo escúcheme. Solo baje un poquito su voz y escúcheme. El temor es una trampa del diablo. No viene de Dios, porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, pero eso es otra cosa. Yo sé que usted es temerosa de Dios, pero al que debe temerle es a Él, no a los ataques del enemigo. Y todos ustedes han permitido, escúcheme bien, han permitido que el enemigo meta en su corazón pensamientos negativos acerca de sus hijos. A ustedes las han llamado directores de colegios y escuelas y han dicho que sus hijos son rebeldes. Tal vez los han expulsado de lugares y ustedes han temido porque le han creído al hombre lo que ha dicho acerca de sus hijos. Quizás sus esposos las han hecho responsables a ustedes del destino de sus hijos. Descuidando su propia responsabilidad, han echado la carga sobre ustedes acerca de sus hijos y de sus hijas. Quizá algunas de ustedes ya no tengan un esposo. Quizá tengan que guiar a sus hijos solas. Y eso ha provocado en ustedes temor, porque han puesto una carga más allá de la que pueden sobrellevar. Porque esa es responsabilidad del sacerdote. Ustedes son ayudas idóneas, pero la primera responsabilidad es del sacerdote. Y cuando no está, cuando no hay esposo, cuando es madre soltera, cuando es viuda, está el Señor. Usted debe depositar su confianza en Él. Lo que usted va a hacer en esta mañana es que los pensamientos que le han provocado temor, que se han levantado como fortalezas, esos temores que tiene, usted en esta mañana va a renunciar a ellos. El Espíritu Santo se los va a revelar. Y usted con su boca los va a confesar y los va a sacar fuera de usted. Usted es una ungida de Dios. Y usted va a pelear la batalla. Y usted va a sacar aún los pensamientos, las palabras que usted ha dicho, tal vez inadecuadamente, con falta de sabiduría, acerca de sus hijos. Usted va a renunciar, va a sacar esas palabras, las va a echar fuera de usted, porque no tienen que tener cabida en usted. Y en la medida que usted renuncia a ellas, en la medida que usted vaya sacando esos pensamientos, esas ideas, eso que se levantó como una fortaleza en su mente, en esa medida las fortalezas no van a encontrar un cimiento más y van a empezar a caer. Y el Espíritu de Dios va a traer una palabra a su corazón. Va a venir la palabra de Cristo, va a venir la palabra adecuada, va a venir el rema de Dios sobre tu vida y va a traer seguridad, va a traer confianza, va a traer reposo, va a traer paz. Va a traer la seguridad que Dios está al control de tus hijos. Por eso, en este momento, tú vas a renunciar a eso. Lo mismo para el grupo que ha pasado en esta mañana y que tiene diferentes temores. Temores a la calle, temores a la violencia, temores a los ladrones. Temor porque puedan entrar a tu casa, temor a diferentes cosas. Esos temores que han venido sobre ti, y que el Espíritu Santo te los está mostrando ahora y los tienes claro en tu mente, vas a renunciar a ellos, los vas a echar fuera, vas a decir, no tienes más cabida en mí. Vas a dejar que esos temores que están ahí en tu corazón, ese temor a que le pase algo a tu esposo, a que te quedes viuda, a que le quiten el trabajo, a que él se vaya con otra, que él te siga tratando mal,
esos temores que pudieran haber ahí, temores de que tu esposo se enferme por el trabajo tan arduo, temores a que pueda fracasar en sus negocios, los temores que puedan haber en tu corazón, vas a renunciar a ellos, vas a ponerlos delante de Dios, vas a agarrar esos pensamientos, los vas a tomar por la fe y los vas a llevar cautivos al conocimiento de Dios, a la obediencia de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Óyeme bien, lo vamos a hacer en este momento, por la fe, en la convicción, el Señor está aquí, y que su palabra va a llegar a tu corazón. Ese temor que quedó producto de una violación, ese miedo que quedó producto de un asalto, ese miedo que quedó después de que tuviste que experimentar quizá que tu esposo hizo algo que te dañó, que usó violencia en ti. Eso ahora, en el nombre de Jesús, lo vas a sacar. Lo vas a sacar ahora. En el nombre de Jesús, este es el momento en el que tú vas a confesar y vas a echar fuera ese temor. Vamos, ahora hazlo, echa fuera el temor. Este temor, llámese como se llame. Ese temor que ha venido y ha atacado tu vida. Ese temor que te ha tenido inutilizada. Échalo fuera. No tiene parte ni arte en ti. Ahora, sácalo, renuncia a él. Ya no va a ser una verdad en tu vida. Ya no va a ser una verdad en tu vida. Échalo fuera. Renuncia a él. Llámalo por su nombre. Abre tu boca y llámalo por su nombre y échalo fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Temor a casarse. Temor al matrimonio por lo que viste en tu casa. Échalo fuera. Échalo fuera. Échalo fuera. Eso no pertenece a ti. Esa palabra, ese argumento, esa lógica no viene de ti. Esa viene del enemigo. Sácala ahora. Échala fuera. Ya no tiene que andar contigo. Ahora la fortaleza se está derrumbando. Solo necesitas creerle a Dios. Él dice, yo soy tu fortaleza. Yo soy tu castillo fuerte. Yo soy la roca donde te puedes esconder, la roca más alta que tú. Oh, Irababashihanama. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, como ministro tuyo, vengo tomando autoridad contra toda fortaleza de temor en tus hijas. Y las reprendo. Y las echo fuera. Fuera en el nombre de Jesús todo temor. En el nombre de Jesús. Oh, no temas al que puede matar el cuerpo. Teme a aquel que puede destruir el alma. No temas al hombre, porque uno más poderoso que todo lo que se pueda levantar sobre tu vida está aquí y está en tu corazón. Ahora que tú has echado fuera ese temor, óyeme bien, levanta tus manos ahí donde estás, como hija amada, porque tú eres su hija amada. Por ti también murió en la cruz del Calvario. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué
mi misericordia, dice el Señor. Ahora empieza a experimentar, tú que ya no experimentabas, el amor del Padre, el amor del Señor. Recibe ese amor. Deja que sus palabras te fortalezcan, que sus palabras te bendigan. Por un momento, deja que Él te ame. Métete al lugar santísimo en este momento. Ahí te ha de hablar Él. Ahí te va a tomar de la mano. Ahí te va a abrazar. Ahí te va a tomar en sus brazos de amor y de misericordia. Si ya no puedes caminar, si sientes que has desfallecido, Él te va a tomar en sus brazos. Sus brazos son fuertes. Sus brazos son poderosos. Estás en su mano. ¿Quién podrá arrebatarte de su mano? ¿Qué enemigo podrá ganarle una batalla a tu Padre? Que ya no sea el Dios lejano, que ya no sea el Dios de iglesia, que ya no sea el Dios enojado, el que te exige cosas como te exigía tu papá, como te las exige tal vez tu esposo, sino que ahora tú te encuentres con aquel que siempre ha estado ahí con los brazos abiertos, que sin importar lo que tú hayas hecho, Él te sigue amando y anhela con todo su corazón hoy tener intimidad contigo, comunión. Ahora empieza a sentir su paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Empieza a experimentar esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Los argumentos, los pensamientos llegaban a tu alma, pero la paz que sobrepasa el entendimiento llega a tu espíritu. Recibe paz. Recibe la paz. Recibe la paz en el nombre de Jesús. La paz. No la entiendas. Solo recíbela. Solo créela. Y va a encontrar reposo tu alma. Va a encontrar reposo tu alma. Porque el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Todo temor es echado fuera. 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 Fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús. Irra Sahana Masaya. Irra Sahana Masaya. Irra Kana Masaya. Recibe el amor de tu Padre. Él no te rechaza. Los hombres te pudieran rechazar, pero Dios no te rechaza. Dios te recibe. Tu Padre te recibe. Aleluya. Aleluya. Y Rasahanamasha. Y Kanamasaya, Kendo Rabasira. Recibe hoy
liberación. Oh, gracias, Señor Jesús. Esas fortalezas son guerras.